Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos dar un estudio bíblico que se llama la empatía. Estaba hablando la semana pasada con unos amigos y amigas sobre el tema de cómo nos cuesta ponernos en el lugar del otro y qué importante es, ¿verdad? Hoy por hoy y siempre, ¿verdad? Porque Dios nos manda a tener empatía con el otro. Entonces, hicimos un estudio bíblico hablando de la empatía y la importancia de la empatía. Bueno, y según el diccionario dice que la empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. O sea, es ponernos en el lugar de otro. Es imposible que podamos juzgar y empatizar con una persona si antes no conocemos bien su realidad. Normalmente queremos juzgar de entrada o tratar de dar una opinión o mismo nuestros sentimientos internos sobre esa persona sin ponernos antes en el lugar de esa persona. Y eso es imposible, ¿verdad? Imposible que podamos entenderle a una persona si nosotros no nos ponemos en su lugar. Por eso es importante la empatía. Bueno, Mateo 7:12, por ejemplo, dice, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Eso también está en Lucas 6:31. ¿Qué quiere decir eso? Que uno se ponga de repente, ¿cómo uno puede llegar a aplicar esto? Ponerse en el lugar, vos cómo querés que te traten a vos, entonces eso mismo vos vas a hacer con los demás, ¿verdad? Entonces es una forma de ponerte en el lugar de esa persona y poder ver desde los ojos de esa persona. La ley de los profetas está en Mateo 22:40. ¿Y qué dice? Que en esto se resume la ley de ellos. Dice, las dos leyes que Jesús nos dejó resumida y que son esenciales, que son amar a Dios sobre todas las cosas y en consecuencia a eso, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es la ley más importante de todas. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Cuándo? Cuando los fariseos le perseguían para buscarle el error, digamos, y acusarle de blasfemia. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuál es la ley más importante de todas? Refiriéndose al Antiguo Testamento o a la ley, ¿verdad? Que eran los 10 mandamientos. Entonces, si Jesús decía una cosa, le dice, quiere decir que las otras cosas no son importantes y ahí le podían acusar de blasfemia. Pero nunca le pudieron cachar en eso, digamos, porque él era Dios, ¿verdad? Entonces él tenía todas las respuestas y sabía mucho más que ellos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Jesús cuando nos habla de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo como la ley más esencial? Porque si nosotros le amamos verdaderamente a Dios, no podemos decir que no le amamos al prójimo. Si verdaderamente le amamos a Dios, también tendríamos que amar al prójimo, porque eso viene unido, ¿verdad? Y así como si le amamos al prójimo, evidentemente le estamos amando a Dios. Esto también nos habla de empatía, ¿verdad? Porque amar al prójimo como a nosotros mismos nos habla de ponernos en el lugar del otro. Romanos 12:15 dice, si alguno está alegre, alégrense con él. Y si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Jesús siempre fue sensible a la difícil situación de los demás, ¿verdad? En Mateo 9:36, ¿verdad? Nos dice cómo Jesús iba predicando y había multitudes de personas que le iban siguiendo, le acompañaban. Y cuando Jesús vio esas multitudes, Él tuvo compasión de ellos. Él se puso en el lugar de ellos, porque fueron acosados, indefensos y estaban como ovejas sin pastor. Bueno, Jesús tuvo empatía y misericordia con aquellos que estaban a su alrededor, y un ejemplo de esto que estamos hablando es cuando Jesús le dice a sus discípulos que aquellas personas que le seguían llevaban 3 días sin comer y que temía que se desmayen en el camino. Y esto está en Mateo 15:32.
Para que Jesús llegara a este pensamiento, primero había que tenido que ponerse en el lugar de esas personas, ¿verdad? Aquellos que le seguían. Y no solamente se limitó a esto, sino que movido a misericordia y compasión les dio de comer. Bueno, y no sé si se acuerdan de aquella parábola de la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús les dio de comer a aquellos, eran 5.000 hombres, dice, pero también habían mujeres y niños, o sea, eran más de 10.000 los que estaban, y él multiplicó los panes y los peces para darles de comer. Él se puso en el lugar de esas personas que le seguían, ¿verdad? Y él sintió que ellos también tenían sus necesidades y por qué tenían esas necesidades, ¿verdad? Entonces, él, movido a misericordia, tuvo compasión y se puso en el lugar de ellos y les dio de comer. Pero no solamente les dio de comer alimentos, sino que les dio la palabra también. Porque cuando la Biblia habla de darles de comer, habla muchísimo de darles de comer la palabra, ¿verdad? De darles lo esencial que es la palabra de Dios, que eso les sirve para que ellos puedan ser personas que puedan ellos mismos tener éxito, vivir plenamente, ¿verdad? Porque si vos aplicás la palabra a tu vida, nunca te va a faltar nada, no solamente espiritual, sino que físico tampoco. Y esas necesidades físicas son plenamente satisfechas primeramente con la parte espiritual, ¿verdad? Si vos tenés la parte espiritual ordenada y equilibrada y conoces la palabra y aplicás la palabra, nunca te va a faltar todo lo que sea para llenar tu vida física o acá en la tierra, digamos, ¿verdad? Ya sea tu alimento, la vida financiera, económica, relacional y también la parte de salud física, ¿verdad? Otro ejemplo de empatía se da en Juan 11:33. Dice que cuando Lázaro muere, Jesús aparentemente dice que llega tarde, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús lloró y fue conmovido. Y esto resulta interesante puesto que él sabía que él tenía el poder para resucitarle a Lázaro. Pero ¿qué pasa? Jesús se pone en el lugar de esas personas. Sin embargo, él sintió el dolor de esas personas, de esa familia que él acababa de perder a un ser querido, independientemente del poder que él tenía para hacer lo que él hizo después, ¿verdad? Entonces, eso me recuerda al versículo que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, en Romanos 12:15. Nos cuesta tanto ponernos en el lugar de la otra persona, nos cuesta tanto empatizar con las otras personas, porque por nuestra naturaleza caída, el egoísmo, ¿verdad? Entonces eso nos impide. Sin embargo, Dios dice que Dios mismo empatizó con nosotros y se limitó a ser hombre, siendo el mismo Dios. Se limitó a ser hombre y a sentir lo que nosotros sentíamos, no se limitó a un espacio, a un lugar, a un tiempo, ¿verdad? Porque Él, siendo omnipresente, omnipotente, Él se limitó a ser igualito a nosotros, se humilló, dice, siendo Dios, a ser hombre, y para poder sentir como nosotros y ponerse en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, de hecho, en la cruz, ¿verdad? Donde nosotros nos merecíamos. Entonces, gracias a que Él empatizó con nosotros, nosotros hoy por hoy somos salvos. Bueno, y este sería un mundo totalmente diferente si pudiéramos muchos de nosotros, ni siquiera digo todos, pero por lo menos algunos de nosotros o muchos de nosotros, empatizar, ponernos en el lugar de las otras personas. Yo sé que es muy difícil, a mí misma me cuesta muchísimo, pero si nosotros pudiéramos ponernos en el lugar de la otra persona, tal vez yo no pasé por ese mismo proceso, porque todas las personas tenemos vivencias diferentes, pero si yo me pongo en el lugar de esa persona, tal vez pueda entenderle a esa persona, y eso es lo que quiere Dios, que podamos entenderle, comprenderle, porque no todas las personas pasamos por el mismo proceso y por las mismas experiencias, pero este sería definitivamente un mundo mucho mejor si pudiéramos intentar ponernos en el lugar de esa persona, ver qué siente, cómo me sentiría yo si hubiese pasado por lo mismo y cómo pensaría yo. Te puedo asegurar que sería totalmente diferente mi opinión y mi sentir hacia esa persona. Yo creo que es tan revelador
este mandato y esta ley que Jesús mismo resumió, que dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ponernos en el lugar de las otras personas para poder entenderle a las personas y no solamente no juzgarles, sino que tener ese sentimiento de empatía hacia las otras personas. Este mundo sería totalmente diferente.